Saludos, la paz y la gracia de nuestro Señor y Dios, Salvador, Redentor, nuestro Padre Celestial, el Dios Altísimo, Creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí estamos para dar una enseñanza que va a resumir todo lo que venimos diciendo hasta hoy, para glorificar el nombre del Señor, para que la iglesia sea edificada. Esta enseñanza va dirigida a todos aquellos que han estado anhelando la verdad, a todos aquellos que por alguna razón algo no les cuadraba. Es el testimonio de cientos de personas que conocemos personalmente, que nos han expresado a través de los años que algo no estaba mal en la iglesia donde iban. Ya sea los diezmos, ya sea el testimonio de los pastores adúlteros, de los músicos y cantantes que se ponen allí a bailar y a cantar y que en realidad a escondidas y en lo oculto, donde solo Dios puede verlos, están practicando cosas obscenas, perversiones, y eso está por todos lados. Y ni qué hablar de los sacerdotes católicos romanos que representan, se supone, a la iglesia cristiana. No hay nada más pervertido que los papas del tiempo pasado, como los Medici, que eran unos pervertidos, muchísimos homosexuales, y hasta el día de hoy quedan impunes tantas violaciones y ultrajes de niños y no hay ninguno en la cárcel. O sea, eso ya indica que algo está mal en aquellos que se llaman representantes o vicarios de Cristo en la tierra. ¿Por qué digo todo esto? Porque son absolutas verdades y no se pueden negar. Así que con honor a la verdad vamos a empezar esta enseñanza citando las palabras benditas y sanas de nuestro Señor Jesucristo, y voy a leer en Juan capítulo 15, donde 16, verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Hemos titulado en honor a la verdad esta enseñanza porque resume exactamente los 45 años que tenemos en el camino del Señor, donde definitivamente en algún punto yo mismo estaba muerto en delitos y pecados, pero hablaba de Dios, echaba fuera demonios, veía sanidades, gente de las iglesias pentecostales bailando como un trompo, conocía a todos los máximos predicadores, exponentes, apologistas más importantes. En 45 años, créeme, quien quiera que seas tú que escuchas, en 45 años llegas a conocer mucho acerca de la filosofía, la política, la cultura, la doctrina de las iglesias. Con respecto a todo, con respecto al, pues vamos a decir, a la Trinidad, a la unicidad de Dios, a los diezmos y ofrendas, a que si las mujeres pueden predicar, a pues la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que te puedas imaginar. Créeme, en 45 años aprendes mucho, sobre todo si estás siempre escudriñando las Escrituras, y hemos gastado Biblias como esta que está acá, donde se han gastado las páginas y aún el sudor queda incrustado porque hemos pasado miles de horas en la presencia del Señor escudriñando la palabra, y créeme, podemos aprender. Pero aún así, mientras yo hacía eso, llegó un momento en que el Señor tuvo que manifestarse personalmente para decirme, después de 35 años de ser cristiano evangélico, es decir, hace casi 10, 11 años atrás, cuando el Señor mismo, por su bendita misericordia, me dio un ultimátum donde me dijo: Felipe, tú cruzas esta línea y no vuelves más. En ese momento, en septiembre, vamos a decir, del 2015, yo nací de nuevo. Recién. O sea, ¿qué estoy tratando de decir en este momento? Que no importa lo que yo piense, no importa cuántos demonios eché fuera, porque está escrito. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, comimos contigo, echamos fuera demonios, y el Señor va a decir: nunca los conocí. O sea, estoy hablando bíblicamente, por si alguien, un sábelo todo, tiene respuestas para todo siempre.
Si estás practicando el pecado, estás muerto totalmente. Estás caminando y el Señor lo que ve, muerto. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la absoluta verdad, en honor a la verdad, y la verdad misma nos va a hablar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué es el Espíritu de verdad? No es nada más y nada menos lo que dijo Pablo en Filipenses 1:19, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Eso es todo. Jesucristo, Dios, tiene su Espíritu. Ese Espíritu lo llena y lo cubre todo. Los cielos, la profundidad del abismo y lo extenso del mar, donde quiera que se vaya. Eso es todo. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué es el Espíritu de verdad? No es una tercera persona de la divinidad. Esa es una mentira, es una falacia, no concuerda. Ay, sí, pero el Señor dijo que bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es un nombre, el Espíritu Santo no es un nombre. El Señor dijo, bautícelos en el nombre ¿de qué? Del Espíritu Santo. Oh, sí, seguro. El Espíritu Santo no es un nombre. El Padre no es un nombre. Todos sus discípulos bautizaron en el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todos lo saben eso de memoria. Todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Ante ese nombre se doblará toda rodilla. ¿De quiénes? De los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante un solo nombre. Pero dale contradiciendo la palabra de Dios. El nombre es Jesús. Y el Espíritu de verdad es el Espíritu de Jesucristo. Eso es todo. Primera verdad bendita. En honor a la verdad. Y alguien dirá cuando me ve predicar así, este tipo, ¿qué le pasa? Piensa lo que quieras. Esta es la vasija de barro que al Dios bendito le dio la gana, y a alguna persona no le gusta mi expresión, bueno, le dio la gana, le plació depositar el tesoro en una vasija de barro, mortal totalmente, débil totalmente, para que la excelencia del poder y la gloria sea de él. Y él dijo, cuando venga mi Espíritu Santo, el Espíritu mío, el Espíritu de verdad, él, ¿quién es él? El Espíritu de la tercera persona. No, yo mismo guiándolos a través de mi Espíritu. Él los guiará a toda la verdad. Y por eso que estamos acá. Confiando que lo que salió de su boca es la verdad. Y vamos a hablar de unas ciertas cosas, verdades que a la gente le va a destapar el cerebro y van a poder entender por primera vez la historia de la humanidad tal y cual es como Dios la ve, como existió, como lo que sucedió y no como nos las contaron. Y todos estos datos y todos estos nombres, pues he tratado de resumirlos pidiendo al Señor la sabiduría de Él para que en esta pizarra los que quieran escudriñar puedan descubrir que lo que cada uno de estos nombres, cada una de estas frases, ustedes que están allí, si es que ustedes los buscan, van a descubrir que lo que está aquí es exactamente la verdad, que no estamos inventando. Entonces, para dar un segundo testimonio, en 1 Corintios, capítulo 2, el Señor a través de su apóstol, porque dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Los pastores, los apóstoles, los profetas son un producto del mismísimo Señor. El Señor lo que produce son apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. No los produce el seminario bíblico, no los produce la universidad, esas que hay aquí por muchas y que, por cierto, una de las más importantes en Estados Unidos que ha producido muchísimos pastores y evangelistas famosos. Resulta que cuando estamos viendo sus frutos, la mayoría de ellos, muchísimos pastores, se han descubierto que son agentes de este gobierno pervertido, este gobierno camuflado, que lo único que hace es controlar a su población, enriquecerse a través de un montón de mentiras, mantener a la gente en su total ignorancia, como lo dijo alguna vez el jefe de la, vamos a decir, del Central Intelligence Agency, de la CIA, dijo, y se llama William Casey,
Su declaración es famosa, lo pueden buscar. Él dijo, sabemos que hemos completado nuestra misión y nuestro trabajo cuando toda la población, todos los ciudadanos de Estados Unidos, toda la gente crea que, o sea, ¿cómo es? Okay, sabemos que hemos completado nuestra misión cuando toda la que la gente crea es una mentira. O sea, en otras palabras, Dios mío, absolutamente todo lo que sale en la televisión, en las noticias, en las escuelas, lo que se enseña, el viaje a la luna, la caída de las Torres Gemelas, la historia, absolutamente todo, porque si la gente está ciega y todo lo que creen es una mentira, entonces jamás y nunca van a saber quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que pasó realmente. Entonces va a ser fácilmente controlable. Y vamos a ver que la historia fue totalmente manipulada, que la cronología fue totalmente cambiada. Y entonces de esa manera el diablo tiene control de la gente, pero créanme, por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? En honor a la verdad, el Señor proveyó la solución y fue que el Espíritu de Él iba a estar con nosotros, nos iba a enseñar la verdad. Y es así como lo que ha sucedido. 45 años atrás, este era un evangélico como cualquiera. Recibió al Señor Jesús en su corazón, porque fue así me predicaron una vez. Recibe al Señor en tu corazón y bueno, pasa adelante al altar. Recibí al Señor en mi corazón. ¿Y qué pasó? Pues viví una vida de pecado como joven, haciendo todo lo que los jóvenes mundanos hacen, pero había recibido al Señor en mi corazón como mi Salvador. Lo había aceptado. O sea, yo aceptando al Dios Santísimo, yo tengo que aceptarlo. O sea, toda una aberración de la verdad. El Señor Dios, santo, glorioso, Él es el que tiene que aceptarnos a nosotros. Él está sentado en su trono y nadie se acerca sin que muera ante su presencia, y Él tiene que extender su báculo, su cetro, para que si alguien se atreve, pues no muera. Él vive en luz inaccesible, es santo, santo, santo. Pero la doctrina que nos han enseñado, ven y acepta, recibe en tu corazón y serás salvo. ¿Y qué importa si eres un pervertido mirando pornografía, desnudando a las mujeres con tus ojos? Cuando el Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer ya adulteró y los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Pero claro, eso no se cree. Eso no necesita una explicación. Y ahí vienen los teólogos corruptos, famosos apologistas como Ravi Zachariah, a quien yo admiraba, un indio que un léxico espectacular, hacía debates en las mejores universidades del mundo, era mi héroe, y cuando muere sale a la luz quién era, un pervertido sexual. Yo digo, qué desilusión, ¿no? Un obispo de Chile, la iglesia más grande de Chile, en Santiago de Chile, predicando. Yo decía, wow, qué está predicador. Y cuando se descubre 15 años adulterando con una mujer de ahí de la iglesia, o sea, Dios mío, qué perversión más grande. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que vamos a decir la verdad, en honor a la verdad, que los adúlteros no entran en la presencia del Señor. Eso es lo que estamos diciendo, en honor a la verdad, seas quien seas. ¿Cómo sabemos que tenemos la verdad? 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿O sí? Yo también amo a Dios, sí, seguro. El que me ama, mi palabra guardará. Si estás andando en lascivia, si estás andando en mentira, pues ningún mentiroso tiene parte en el reino de los cielos. Ya con eso estás frito, estás frita. ¿Me entendiste? O sea, tú puedes creer lo que te dé la gana, pero los que aman a Dios no son los que están hablando lindas cosas, los que dan comida a los pobres, los que dan su vida por ayudar a la gente. Eso es una mentira del diablo. Eso no es así. Tú puedes tener un tremendo amor que das todo lo que tienes a los pobres. Puedes dar tu cuerpo en sacrificio vivo, pero conforme a la palabra de Dios, eso no te salva. Puedes hablar en lenguas humanas y angélicas y tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios ha preparado algo especial para los que le aman. ¿Qué cosa? Lo que acabamos de leer en Juan capítulo 16.
yo les voy a dar mi espíritu en vosotros le va a enseñar todas las cosas, le va a hacer recordar todas mis palabras que les he hablado, los va a guiar a toda la verdad y aún les enseñará lo que ha de venir. O sea, o creemos en eso o no. El problema está, ¿quiénes son los que tienen derecho a creer en esa palabra? Todos. Pero ¿quiénes son los que tienen derecho a entender y a vivir esa palabra? No todos. Porque el que no permanece en él y las palabras del Señor permanecen, o sea, no pueden dar fruto. Separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. O sea que hay un equilibrio perfecto del Señor. No todo el que habla, el que predica, no todo el que menciona el nombre de Dios conoce a Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pues Primera de Corintios dice, cuando se dirige, ¿a quién va a dirigir esta carta? Dice a la iglesia de Dios, al Israel de Dios. No a cualquier iglesia que puso su letrero y que el pastor es el presidente y tiene que dar cuentas al gobierno, y que si el gobierno manda una orden de casar a dos homosexuales, pues tiene que tomar su decisión. O pierde su estatus de una organización sin fines de lucro, o va a tener que pagar impuestos y predicar que un hombre que yace o que duerme o se acuesta con otro hombre es una abominación delante de Dios. Y que los sodomitas no entran ni pueden jamás, nunca imaginarse que pueden entrar en el reino de los cielos. A menos que nazcas de nuevo. Y como dice la palabra, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso que es necesario, para entrar en el reino de los cielos, es necesario, vital, nacer de nuevo otra vez. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, para ti es imposible, pero para Dios todo es posible. Tienes que nacer del agua y del espíritu para ver y para entrar en el reino de Dios, conforme a las Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo nos la revela por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, dice la palabra de Dios, aún lo profundo de Dios. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, proviene de Dios. No es otra persona aparte que también es Dios, no. Proviene del Dios Altísimo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos lo dio? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Yo estudié pues mi primaria, mi secundaria, estuve 2 o 3 años en la universidad, se supone una de las mejores universidades de Perú, la Universidad de Lima, y después que ha pasado el tiempo, no soporté más, dije esto no, o sea, no tiene sentido para mí estar acá, me fui hasta Australia, dejé todo, vendí mi carro, compré un pasaje, me fui hasta Australia a los 20, 21 años más o menos, pues algo está mal en esto, han pasado los años y me acuerdo de mis 2 o 3 años en la universidad cuando me enseñaban, pues, vamos a decir, filosofía. Y me enseñaron a Nietzsche, el famoso Nietzsche, y me acuerdo que me pusieron 0 cuando me hicieron un examen oral, porque di mi opinión acerca de un libro de él, de un párrafo que habló de qué significa para ti esto. Y yo dije lo que significaba. Y todos contestaron y fui el peor de las notas. O sea, tú estás fuera de orden. Y yo digo, ¿pero qué? Yo pensando que tenía la mejor respuesta filosófica que podía dar a la interpretación de Friedrich Nietzsche, el famoso, que ahora sé, un famoso pervertido, que lo único que hizo fue el psicoanálisis para defender a unos pedófilos judíos que habían violado niños. O sea, el mismo Nietzsche era un pervertido sexual. Hoy sé eso. Pero cuando tenía, qué sé yo, 19 años, 20 años, no sabía, era un joven. Pero hoy estamos acá, a la edad que tengo, para entender por el Espíritu de Dios cuál es la verdad de todo lo que nos contaron en el colegio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Señor y Él nos guía a la verdad y no se puede contradecir.
Entonces, por eso hablamos con palabras enseñadas, no por sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que vamos a empezar. Esa es la introducción. Alguien dirá qué significa todo esto que está escrito acá. Bueno, para eso estamos acá. Padre Santo, ayúdanos. Está el título. Lo que está escrito con tinta negra, lo que está escrito con tinta azul, son dos cosas que lo hemos hecho de esa manera para distinguirlas. En el centro hay una especie de monte, una montaña que tiene una cúpula, tiene un inicio y tiene un final. Esto es un periodo de tiempo. Aquí vemos una cruz y la sangre del Señor se fue derramada en algún momento en la historia. No vamos a hablar de fechas. Hoy no vamos a poner fechas. No vamos a llamar el año en tanto. No me interesa. ¿Por qué? Porque siento que estoy perdiendo tiempo, porque al final de cuentas, la cronología, los calendarios, con el Papa ese que también cambió le dio la gana de cambiar el calendario, eso lo pueden buscar. Creo que se llamaba el Papa León, no sé cuántos. Le dio la gana de cambiar el calendario. Hoy día era martes, no sé cuánto, ejemplo, y al día siguiente se robaron cuántos días, 10 días o 15 días, y era otro día, otra fecha. O sea que la gente que cree que, ay, está jugando el Shabbat, estoy guardando el Shabbat el día viernes, pues entérate. Entonces, estás guardando el Shabbat según tú, estás guardando el día martes, por ejemplo. El día del martes, o si no, del miércoles de Mercurio, o si no, el jueves de Júpiter. Prácticamente estás adorando a los demonios, en otras palabras. Y el diablo está que se ríe. Entonces, ¿qué significa esto? Después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que el Señor, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Dios bendito se hizo hombre, nació de mujer, de acuerdo a la ley, varón, circuncidado al 8º día, cumplió todos los requisitos para que sea legal. Dio su vida y por medio de su muerte despojó a los principados y a potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué los exhibió públicamente triunfando? Porque fue legal, porque el dolor fue real. Era Dios, pero decidió sentir el dolor. Porque imagínate, los demonios decían, eres Dios, puedes cerrar los ojos y decir que no tenga ni un dolor. Punto, eres Dios. O sea, clavaban, lo traspasaban, lo abofeteaban, le pusieron una corona de espinas que le traspasó todo. O sea, eso es doloroso. Lo clavaron con unos clavos horribles en los pies, les atravesaron qué sé yo, aquí y acá los pies. Eso es doloroso. Una muerte horrible. Pero no podía ser legal si no lo pasaba con el dolor. Por eso que él se preparó y dijo, Padre, si es posible, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que es. Y pasó. Pero por medio de ese sacrificio, los demonios empezaron a temblar porque sabían que legalmente se les quitó el derecho del dominio de la tierra. Que el primer Adán falló. Y por medio de la muerte, el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, la palabra hecha carne, el Espíritu hecho carne, porque el Espíritu, la palabra, el verbo se hizo carne y el verbo mismo era Dios, destruyó al diablo por medio de su muerte. El enemigo, el adversario que tenía el imperio, el dominio, el control de la muerte, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo salvar entonces a la humanidad legalmente? Dio su vida para salvar a su pueblo. De tal manera amó a Dios a todo el mundo, pero Él murió por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Aquellos que creen, aquellos que se arrepienten, aquellos que nacen de nuevo, aquellos que lo siguen y lo aman con amor inalterable hasta el final.
el que persevera hasta el final, esa será salva. Todas las promesas de Dios son condicionadas. Así que en este momento, en el año 70, nos han enseñado que Jerusalén fue destruida. Pues primero fue sitiada, rodeada de ejércitos. El Señor les dijo a sus hijos: cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su tiempo ha llegado. No quedó piedra sobre piedra, se cumplió, y el sistema mosaico de los sacrificios, de las vacas y los carneros se acabó. Y vino un nuevo pacto, no establecido en sacrificios de animales, sino un solo verdadero, un solo sacrificio hizo Dios Altísimo perfectos a los santificados. ¿Y cómo hizo perfecto a Felipe? La gente ve a Felipe y lo llena de defectos, estoy seguro. Dios nos hizo perfectos porque depositó en nosotros su espíritu, y el espíritu en nosotros, cuando nos sujetamos a la verdad y vivimos como Él quiere que vivamos, sin pecar. Ay, pero ¿qué se cree este hombre? Interprétalo como quieras, pero la palabra de Dios dice, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, cuando la boca del Señor le dijo al hombre que estaba enfermo y el Señor lo libró, le dijo: no peques más para que no te venga algo peor. Cuando la mujer estaba a punto de ser muerta a pedradas y el Señor le dijo: vete, pero no peques más. Entonces, cuando tú dices: ay, pero no se puede vivir sin pecar, entonces tú estás contradiciendo la palabra de Dios frontalmente, soberbiamente, y Dios va a pedirte cuentas en el día de juicio, porque lo estás llamando mentiroso. Y que yo sepa, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, para que él sea justificado en todos sus caminos y sea tomado como justo y bendito en el día del juicio, dice Romanos. En honor a la verdad, estamos hablando la verdad de nuestra historia, de dónde venimos y qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Este periodo de acá, no importa cuánto empiece, no importa, no interesa, no es relevante, pero duró 1000 años. De acá hasta acá hay 1000 años, un milenio. Interesantemente, y todo lo que está, digo, ustedes lo pueden buscar. Vayan a las enciclopedias, busquen si estoy hablando cierto. El Imperio Bizantino, ese imperio que empezó con el famoso Justiniano. El Imperio Bizantino, su primer emperador, Justiniano. Qué interesante. Justiniano, que viene de juris, que viene de justicia, viene algo justo. ¿Quién será este que primero empezó esto? Justo acá, donde nosotros enseñamos la verdad de que el Señor cumplió su palabra. Hay algunos que están aquí que no verán la muerte hasta que me vean venir con mi gloria, con mi reino y con mis ángeles. No gustarán de muerte. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué aconteció? Lo que el Señor dijo se cumplió y empezó el milenio. Es lo que creemos, es lo que el Señor dijo. De cierto, vengo pronto. ¿A quiénes le dijo eso? A sus discípulos. ¿Él mintió? No. Estaba hablando 2000 años en el futuro, entonces mintió. Le estaban mirando a la cara a sus hijos: yo vengo pronto, vengo en breve. Él dijo la verdad, vino en breve, empezó el milenio aquí con Justiniano. ¿Justiniano? ¿Quién es Justiniano? El primer emperador del Imperio Bizantino que dio este derecho, Corpus Juris Civilis, cuerpo de derechos civiles. Este juris es derecho o la ley. En otras palabras, el cuerpo de leyes civiles, Corpus Juris Civilis. Ahora, lo busqué porque se puede buscar. ¿Cuáles? También unas cuantas leyes de este hombre. Y también, por cierto, pregunté cuánto duró en vigencia este tipo de leyes. O sea, se vivía de esa manera. El Imperio Bizantino era absolutamente cristiano, por si acaso.
Acá tengo apuntadas unas cosas. Número 1, el cristianismo como religión oficial del imperio. Wow, ok. Número 2, protección de la iglesia y sus bienes. Número 3, regulación de los obispos y el clero. Número 4, normas sobre la herejía. O sea, la herejía y los idólatras estaban bien controlados. ¿Por qué sería? Número 5, normas contra el paganismo. Eran totalmente censurados y condenados y castigados. Número 6, el matrimonio como institución protegida por la ley. Wow, o sea que nada de que voy a vivir en unión libre. No. Te casas o te quedas quieto y deja de estar fornicando. Wow, qué clase de leyes. No sé, unas leyes más raras. A mí se me hace que son como las leyes divinas. Entonces, protección de los pobres y personas vulnerables. ¿Y qué es lo que hay hoy? Se enriquecen los políticos corruptos que los chantajean porque se acuestan con menores de edad, pervertidos. Eso es lo que pasa aquí y en todos los países. El pobre infeliz, el expresidente de Colombia, por ejemplo, ese pobre infeliz es un asesino, que yo sepa fue terrorista. Sus manos han derramado sangre, que yo sepa hay 7 cosas que abomina el Señor y una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Son abominables y que por ahí me dicen que es homosexual y pues tiene cara. Defiende lo que Dios aborrece. No sé por qué, pero este tipo me cae mal. Me da repugnancia. Número 8, juramentos y conducta moral. Investigué cuáles eran las penas que ponían. A ver, las penas empezaban de multas, confiscación de bienes, pérdida de derechos civiles, destierro o exilio, prisión, castigos corporales, trabajos forzados y pena de muerte. ¡Wow! Pena de muerte, sí, pena de muerte. El Señor mismo instituyó la pena de muerte. No el asesinato, sino la pena de muerte. Pena de muerte. ¿En qué casos había pena de muerte cuando la cosa era grave? ¿No saben dónde? Se van a sorprender. Adulterio, a los adúlteros. ¡Wow! ¿Qué clase de imperio bizantino es este? ¡Wow! Pena de muerte para los adúlteros. Todo esto lo pueden buscar ustedes. Para los sacrificios paganos, o sea, para eso que están invocando a los demonios y sacrificando a los ídolos, pena de muerte. A los idólatras y a los hechiceros, pena de muerte. Wow, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Dónde está? Pero, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es esto? Lo que se cumple en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 2 dice literalmente, vamos a ver versículos 26 y 27. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo, Justiniano, Imperio Bizantino, yo les daré autoridad sobre las naciones. Dice, y las regirá, las gobernará con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Pues interprétalo como quieras. Con vara de hierro, duro. ¿Cómo se va a gobernar a las naciones? Duro. ¿Qué leyes habían? Corpus juris civiles. Con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero. Había pena de muerte. Serán quebradas como un vaso alfarero. ¿Qué significa eso? Que cuando un vaso se quiebra, no hay forma de arreglarlo. Murió. Entonces, más versículos, por ejemplo, Apocalipsis 12:5. 12:5, Apocalipsis. Dice la palabra de Dios. Y ella dio a luz un hijo que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice, y vi tronos y se sentaron ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, se sentaron personas. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 10 años. ¿A quiénes vio? A los decapitados. ¿Qué decapitados? No a decapitados 2000 años en el futuro. No, vio a los decapitados por el testimonio de Jesucristo. Cuando estaba la bestia, el Imperio Romano con Nerón y con todos los pervertidos que veían ahí, allí ellos fueron las almas que vio, y dice, y que no recibieron la marca y que sus frentes, ni en sus frentes ni en ningún lugar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oh. Apocalipsis, creo que ya leí capítulo 12, verso 5. Salmos capítulo 2. En el Salmo capítulo 2, verso 8 y 9, dice la palabra de Dios hablando lo mismo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow, el Imperio Bizantino sí que era terrible, ¿eh? Luego tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro es una palabra que significa sagrado. El Sagrado Imperio Romano. Wow, suena raro, sacro. El Imperio Romano es sagrado. Wow, qué raro, pues los romanos son unos pervertidos totales. Pero se llamó Sacro Imperio Romano o Sacro Imperio Germánico. ¿Por qué germánico? Porque Carlos Magno fue el primero con que se empezó este imperio. Carlos el Grande o Magno. En este tiempo, el Sacro Imperio Romano, que tuvo control de todo lo que es la parte europea, el Asia, el África, o sea, abarcó toda lo que es la tierra, al igual que el Imperio Bizantino. ¡Wow! ¡Qué casualidad! ¿Cómo es esto? ¿Son dos? Sí. Parece que lo que hicieron estos angelitos, que ya vamos a hablar después de ellos, lo que hicieron es reescribir todo, reestructurar toda la historia, duplicar un mismo acontecimiento y añadirle personajes con diferentes nombres. El punto es que esto fue lo que pasó. En este tiempo es donde, o lo que también se llama la Edad Media o la Edad Oscura, este periodo de acá a acá, de aquí a aquí, el Imperio Bizantino, el Sacro Imperio Romano Germánico y la Edad Media, la Edad Oscura, donde no hay casi nada, son los apestosos que no tienen educación, que prácticamente es la peor de lo peor de la historia, la Edad Oscura. Eso es lo que hablan, la historia. Bueno, le voy a dar una noticia. El Imperio Bizantino, el Sacro Imperio Romano y la Edad Media, y estoy repitiendo esto varias veces, no me interesa qué año y qué año no me interesa, porque todo ha sido manipulado. Estos tres tienen algo en común, y es que estos tres tienen una duración de 1000 años. Eso es lo común. Eso es lo común de esto y esto. 1000 años. Qué casualidad. Un milenio cada uno de estos imperios o esta Edad Media duró 1000 años. ¿Por qué será? Justo. 1000 años. Y este Sacro Imperio Romano, o en la Edad Media, donde eran unos pobrecitos ignorantes que no tenían ni educación, construyeron la mayoría, la concentración más grande de catedrales gloriosas. Están en Europa, por la zona de Austria, toda la zona de Francia,
tremendas catedrales. La Sagrada Familia en España, Notre Dame en Austria, en Alemania, unas espectaculares bellezas hasta el día de hoy. La gente se asombra, pero claro, la Edad Media, esa pobre gente ignorante que vivía en la oscuridad, lo construyeron. Justo en este tiempo, en el tiempo de Carlos Magno, empiezan a construir, no paran de construir todas las benditas catedrales gloriosas que no se pueden replicar hasta el día de hoy. Y no solamente eso, sino puse acá hasta Australia, porque hasta en la China, en el África, en la India y en cada rincón de la tierra hay una catedral. ¡Wow! Justo en la época más oscura, más miserable, más pobre y más ignorante, hicieron lo más glorioso. ¿Por qué sería? Ahora, ¿qué pasó? En el imperio, cuando como este monte, como dice la palabra de Dios en la visión que tuvo Daniel, o Nabucodonosor, perdón, y Daniel la interpreta, donde vio pues a Babilonia y los imperios y llegó a Roma y estaba mezclado con barro, los pies de los dedos. Ya ustedes saben la historia, no lo he enseñado muchas veces. Vio una piedra que no estaba cortada con mano humana y cayó en los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y la historia termina. O sea, el siglo acaba y esa piedra se convierte en un gran monte que tomó control de toda la tierra. Duró 1000 años. Entonces, ¿qué pasó después cuando ya empieza, vamos a decir, en esta parte de acá, cuando ya está en esta etapa de este monte que está empezando? Y cuando empieza, quiero decirles algo. Cuando empieza, si es verdad, para tomar control total de todo esto que estamos viviendo, de que se instalen estas leyes, algo dramático tuvo que pasar. Sí, algo dramático. Dios usó a un instrumento divino llamado el emperador Constantino. Pero la historia no la cuenta a su manera. La verdad de las cosas, y no vamos a hablar de fechas exactas y todo, vamos a hablar de los frutos y los resultados. Constantino fue un instrumento de Dios donde hasta el día de hoy, podemos ver en los murales de la Basílica de San Pedro, allá en Roma, Italia, hoy, y tenemos acceso para ver los murales pintados, y sobre todo esa Basílica de la Capilla Sixtina, donde se nos cuenta la historia que lo pintó Miguel Ángel. En este momento, estoy más inclinado a creer que esa pintura gloriosa que no la pueden replicar el día de hoy, no la pintó un ser humano común y corriente, pero creo que tuvo la intervención del arcángel Miguel, literalmente, con la ayuda de él, creo que se logró hacer esa tremenda obra majestuosa, imposible de replicarla hoy. Claro, la hicieron en la Edad Media, imagínense, lo más pobre, lo más ignorante, los más miserables de la historia de la humanidad fue acá, pero ahí se construyó y se pintó la Capilla Sixtina, que la podemos ver. Y en esos murales que están hasta el día de hoy, puedes ver a Constantino. En los murales se pueden ver a Constantino con su caballo peleando con otros reyes. Peleando con su caballo con otros reyes. O sea, Constantino, un rey, peleando contra otros reyes, sí. Quiere decir que Dios usó a este hombre para instituir el milenio y para que a partir de ahí los reyes de las naciones de la tierra se sujeten al nuevo reino imperial de nuestro Señor Jesucristo con todos sus hijos, con todos sus sacerdotes, con todos sus obispos, y empezó la construcción de las grandes y gloriosas catedrales y de los edificios que ahora se atribuyen a unos cuantos años atrás.
Este país, yo he visitado Utah, he visto Capitolios y no me cuadra. Mi papá nació en el 1913 y cuando fui a Utah y vi tremendo Capitolio, imposible que lo hayan hecho estos hombres aquí, con carretillas en el medio de Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene 250 años de existencia y que lo construyeron ellos. Y cuando vemos las fotos, no hay fotos de la construcción, pero ya había fotografía. O sea, Dios mío, entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que eso ya estaba. ¿Cuándo se construyó? Yo creo que se construyó cuando el imperio estaba ya por acá terminar, por este sector de acá. Pero en la misma Edad Media, en la misma etapa gloriosa, en el pico se construyeron las grandes catedrales. Pero todos los capitolios y todos esos edificios que están por todo el mundo, la arquitectura es totalmente pareja, estándar en todos los continentes. Hasta en el África, hasta en Australia, hasta en Japón, hasta en la China. O sea, Dios mío, ¿cómo se explica la misma arquitectura? Porque tenía un mismo origen, por eso. Entonces, Constantino fue el instrumento, se puede ver a través de los murales, porque los murales expresan, pues, en dibujo, en una vivencia lo que sucedió. Entonces, Constantino, un rey peleando con muchos reyes y muchos reyes fueron derrotados. Se establece un imperio, un reinado único, porque si va a pelear con un montón de reyes de las naciones y son derrotados, quiere decir que empieza un imperio bizantino, un sacro imperio romano, un sagrado imperio romano, y todo ocurre en la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando estamos por esta etapa ya para terminar, y empieza aquí empieza, vamos a decir, el famoso, aquí, el renacimiento, renacer. Le llaman la etapa de la iluminación. Acá es la edad oscura, cuando no el diablo invirtiendo todo, la edad oscura. Y aquí empieza la edad de la iluminación, donde aquí Dios empieza a salir de la escena y acá empieza el hombre como el centro de todo. Y esto es Vox Populi, el récord público. En todos los colegios se enseña eso. Oh, ok, acá empezó la imprenta. Entonces, ¿qué empieza acá? Acá los famosos Scaliger y Petavius y Newton. Sí, el famoso Isaac Newton. Pero estos tres, son los que ordenaron cronológicamente la historia. Esto es récord público. Esto se puede buscarlo para que vean que esto es verdad. Scaliger y Petavius, que por cierto Petavius y San Ignacio de Loyola, el tal santo Loyola, Ignacio de Loyola, tienen algo en común, por eso lo puse en rojo. Lo que tienen en común que ambos pertenecían a la orden de Jesús, que ha apropiado el diablo para engañar. Se viste como ángel de luz para engañar a los incautos e ignorantes. Jesuitas. ¿Qué pasa aquí? Cuando empieza la iluminación, empieza la usurpación de todas las construcciones, de todas las catedrales, de todo lo que se vivió acá. Empezó la usurpación, empezó el genocidio, la persecución, empezó la Santa Inquisición con este tipo, Loyola, de la orden de Jesús. O sea, esto lo manda Jesús. Sí, porque hay 1000 años de conciencia de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos pues los mosaicos bizantinos, todas las pinturas, y siempre con la aureola, los santos con la aureola, o sea, las pinturas que están hasta el día de hoy del Imperio Bizantino representan lo que ellos veían. ¿Qué veían? Veían a hombres con aureolas. O sea, ¿dónde está eso? O sea, ¿por qué los hombres tenían que tener aureolas? Porque había algo glorioso en ellos. No había forma de expresarlo en una pintura que lo hicieron de esa manera.
Entonces, la gente lo que hablaba en la Edad Media era todo espiritual. Con el Corpus Juris Civilis, y he mencionado todas las leyes y todas las penas y todas las condenas, y se ponía énfasis pues en matrimonios, en los pobres, en cuidado, o sea, prácticamente leyes divinas. Entonces, todo era el reino de la luz y le ponieron la época oscura, de tinieblas. ¡Wow! Llegó la luz. ¿Y qué llegó? La usurpación, el genocidio, la persecución, la Santa Inquisición. Y estos tres angelitos, hijos del diablo, les dio la gana de reestructurar toda la historia antigua. O sea, literalmente Scaliger y Petavius les dio la gana de escribir la historia como les dio la gana desde Egipto. O sea, que todo lo que se estudia en los colegios, absolutamente todo lo que se estudia, lo que yo estudié en la primaria, la secundaria, en la universidad, estos dos fueron los responsables de eso. O sea, cuando estudias en la universidad y te gradúas de doctor en historia, entérate, tú eres un ignorante todavía. ¿Ya? No importa quién seas. Sigues siendo un ignorante porque te contaron y sí, o sea, hay que reconocer, fueron estudiantes, se quemaron las pestañas. Bien por eso, te reconozco. Pero eres un pobre, feliz ignorante, ciego absoluto. Porque todas las cosas que valen la pena son espirituales y son eternas. Y si solamente tienes un tremendo título, 3 doctorados en lo que te dé la gana, en historia, en filosofía o en lo que te dé la gana, pues felicitaciones, pero eres un ignorante total de la verdad. Scaliger y Petavius. Ay, por cierto, solamente he puesto apellidos porque si no, no me entraría acá. Si pongo Josephus y sus nombres de primarios, aquí hice una excepción con Francisco de Miranda, porque este angelito es muy especial. Francisco de Miranda, un venezolano que de verdad que cuando lo analizo son los instrumentos satánicos más grandes que ha existido y tiene su tremenda estatua en Venezuela. Ahora, estamos enseñando por partes. Lo que está en azul, acá empezó la edad moderna, la iluminación, pues el renacimiento, a la misma vez el genocidio, la persecución, y ahí aparecen, poco a poco, vienen apareciendo, aquí en donde va terminando y va apareciendo, empieza justamente por los 1700, a finales de 1700, la Revolución Francesa. ¿Qué hacen? Pues ya ustedes saben, matan a los reyes. En Estados Unidos, la Revolución Americana con Washington, la Revolución Francesa en el tiempo de Napoleón. Y por cierto, Napoleón en sus campañas. Y por si acaso, Napoleón, Washington, Francisco de Miranda, Bolívar, San Martín y O'Higgins tienen algo en común. Pertenecían al Club de la Mano Oculta. La Mano Oculta. ¿Qué son esos? El club, la logia de la Hermandad de la Mano Oculta. Aquellos que tienen por líder absoluto a Lucifer como su líder y el portador de la iluminación y de la luz. Quiero que sepa que si no te arrepientes a tiempo, el lago de fuego y azufre te espera por toda la eternidad, seas quien seas. Ponle mi firma. Así que todos estos angelitos, Napoleón destruye, quema bibliotecas en Egipto, en Rusia y en Europa, destruye lo que se construyó acá. Dejó mucho, pero destruyó mucho. Lo mismo el otro angelito, Washington. Todo lo que hay, esas construcciones majestuosas, en el tiempo de este infeliz, ya existían. Cuando tú investigas y quieres ver la foto de la construcción del Capitolio de Washington, resulta que no hay nada, que todo es un desierto y que están ahí tratando de remodelar algo. Y cuando tú ves
lo que están remodelando o lo que están construyendo, entre comillas, no calza la lógica del sentido común. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de arreglar o construir está todo lleno de hongos, oscuros, se ve algo construido hace muchísimo tiempo y que recién lo van a pintar, recién lo van a limpiar. Entonces es una construcción nueva que ya se vea vieja, está medio estúpido, ¿no creen? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó fue eso. ¿Cómo quitar de la memoria y la conciencia de 1000 años de la sociedad en todas las naciones, cómo la destruimos para empezar algo nuevo, un reset nuevo? ¿Cómo hacemos? Fueron 1000 años de gloria, fueron 1000 años de esta clase de leyes, fueron 1000 años de construcción gloriosa. Y por cierto, cuando Constantino derrota a todos los reyes, aquí empieza lo que puse acá. Empezó también la toma de los reyes nacionales. Así como empezó también la toma de los otomanos. Los otomanos en toda la tierra empezó ya de nuevo lo que existía acá. Constantino peleando con un montón de reyes. Hizo un solo reino. Aquí de ese solo reino empezaron los reyes por todos lados, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra, y empezaron toda esa historia, todos estos pervertidos hasta el día de hoy. Que yo sepa, el rey de España, hoy, no hoy, hace un tiempo, hace poco me enteré, ese pobre infeliz que mide 1,90 m, un hombre, se le ve varonil, se le ve un hombre bonito, varonil y todo. Resulta que me enteré de un pervertido homosexual. O sea, Dios mío. Si se ponen a pensar, ¿qué clase de gente es esta? Bueno, la clase de gente de estos reyes ahora nacionales, a diferencia de los reyes de un solo reino total, es que estos no son de Dios. Son usurpadores. Son los que se encargaron de genocidio y la persecución en Europa, en Asia, en Egipto, en todos lados. Y acá están estos angelitos. Y Francisco de Miranda, fue el precursor de la libertad, de la independencia de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Junto con el pobre infeliz de Bolívar, que tengo entendido que aquel que se murió hinchado de gusanos prácticamente, Chávez, sacó su cuerpo, que estaba muerto por años. Y Dios mío, ¿quién hace eso? Y el famoso San Martín. Ay. El Perú, a partir de este momento, es libre, independiente por la voluntad de los pueblos. ¿No? Como, ay, Dios mío. Y por su causa, que Dios defiende. San Martín. Si los ven, todos tenían la misma vestidura. Se vestían como con un leggings blanco, con botas. O sea, eran todos de la misma calaña, porque todos fueron contemporáneos, porque todo sucedió aquí. O sea, que todo lo que nos han contado no es verdad en la cronología, porque estos tres angelitos, Scaliger, Petavius y Isaac Newton, les dio la gana simplemente de ordenar toda la historia cronológicamente como le dio la gana. Acá, después de esto, del genocidio, la persecución, de la destrucción de evidencias y todo, pues eso ¿qué es lo que hace? Eso deja los famosos trenes de huérfanos, donde cientos de miles, literalmente, imagínense cientos de miles de niños en trenes viajando de la costa del este de Estados Unidos a la parte central,
y oeste de Estados Unidos. Siento, pero ¿qué es eso? Si recién en Estados Unidos no tienen ni 250 años, ¿de dónde aparecen miles, cientos de miles, decenas de miles de niños huérfanos? ¿Por qué será? Pues aquí aparece en esta partecita de la historia, por aquí, los grandes orfanatos. O sea, que ni hoy en día se construyen orfanatos así. O sea, ahora que hay muchísima más población, deberían haber más tremendos edificios de orfanatos para tantos huérfanos, pero no, se construyeron ahí tremendos orfanatos. Empezó la toma de los otomanos, o sea, ya empezó la toma de que agarres el que, o sea, la ley de la selva. Aquí los reyes agarraron y pelearon entre ellos y se agarraron lo que se agarraron hasta el día de hoy y lo que hay en las naciones. Y los reinados que existen es lo que pelearon y se agarraron y se apropiaron y bueno, esto es tuyo, este es mío y se repartieron todo. Así quedó hasta el día de hoy. ¿Y qué es de las grandes catedrales? Bueno, las grandes catedrales, por ejemplo, cuando, vamos a decir, los otomanos toman Constantinopla, lo que es Turquía hoy, donde está la famosa catedral bellísima, una de las más bellas en Turquía, la Santa Sofía, Hagia Sofía. Originalmente era así, pero después apareció con obeliscos. Hoy en día le vemos obeliscos. ¿Qué pasó? Que empezaron con los obeliscos, que por cierto tienen un origen egipcio. La Basílica de San Pedro, o sea, lo que es el Capitolio, no Capitolio, la Plaza de San Pedro ahí en el Vaticano, tiene una tremenda, un monumento, un obelisco inmenso. Eso no fue originario. Eso no fue originario de este imperio. Eso vino de Egipto y simplemente les dio la gana de instalarlo en la Basílica, ahí en San Pedro, en la Plaza de San Pedro, en Roma. También, otra de las cosas que hicieron las catedrales, que añadieron las górgolas. Sí, porque si a tiempo tenía una duda, pero si esto fue así, ¿por qué hay gárgolas? O sea, como demonios, no tiene sentido. Bueno, justamente como empezamos, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar y poco a poco el Señor... O sea que estos miserables de la mano escondida, uno en particular que pueden buscar su nombre es real, fue el que le dio la gana de empezar a sembrar y añadir a las catedrales benditas de este periodo. Le dio la gana, así como le dio la gana de poner obelisco por todos lados, ahí en la Plaza San Pedro, en la Catedral de Santa Sofía, así también empezaron a poner y añadir cosas que no eran originales, como las gárgolas. Como se podrán dar cuenta hasta este momento, las evidencias están allí. Y este angelito, me había olvidado decir, Francisco de Miranda, que fue el papá de todos estos, este tipo fue y ayudó a la Revolución Americana. Imagínate, fue hasta arriba a ayudar a Washington a lograr sus objetivos y fue hasta Europa para ayudar a sus objetivos este tipo. No puedo creerlo. O sea, prácticamente su vida estaba dedicada a servir al demonio total. Este tipo debe haber vendido su alma al diablo bien protocolarmente. Totalmente. Así que los venezolanos que están orgullosos de Francisco de Miranda, por lo menos los hijos de Dios, entérense quién era ese. Un hijo del diablo a lo extremo total. Así que yo creo que con eso me quedo satisfecho. Sean bendecidos y sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado.